¿Sabías que el increíble Hulk está totalmente inspirado del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? De nada. El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo. Y acabamos de escuchar y dar inicio ahora sí a la charla con Marcelo Yapses y estamos escuchando los Beast Wars. ¿A vos te parece que pongas estas canciones, Matías? Estas canciones, vamos a decirle canciones como muy como peyorativo, que sí. Que te quedas corto. No, es que es una vivencia, o sea, la banda se llama Beast Wars y suena realmente como si estuvieran matando Tulu con Godzilla cagándose a palos mutuamente. Hay algo de eso de los bichos. Pero vamos a dar la bienvenida primero a Marcelo Yapses, que está acá en nuestro estudio con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, hace rato queríamos invitarte, pero bueno, entre los tiempos y las cosas y la vida, nos pasó, y los gobiernos, nos fueron pasando las cosas. ¿Cómo estás viviendo el estreno que sucedió este jueves? Fue el estreno oficial de la película Necronomicon, que es la que dirigís. Bien, contento de que esté estrenada, de que la película esté rodando por los cines. Por fin, ¿no? Por fin, como siempre, menos salas de las que hubiéramos imaginado, aún imaginando un... Tremendo, porque la realidad viene así, es como una escalada, porque sí. Uno construye, con los años que uno tiene ya en esto, imagina un escenario moderado, pequeño, tranquilo, y aún así, la realidad se encarga de ser un poco más cruel siempre, y te dice, no, salas, en principio, salas Hoyts y Cinemark, que son el mismo dueño, no hay. Mira. No, ¿cómo que no hay? No hay. No hay. Después de bregar y molestar un poco, qué sé yo, te largaron un par. Algunas sí, pero no las centrales, no las principales. Y bueno, y hoy por hoy, Hoyts y Cinemark, que son una misma empresa. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Vos sí, claro, es un monopolio. Por eso la gente no sabe estas cosas, por eso yo me interesa a veces decirlas, porque no como una cosa de lloriqué, nada, eso es un dato objetivo. De las, creo que son ahora 800, 900 pantallas que hay en Argentina, el 52% de esas pantallas pertenecen a Hoyts y Cinemark, que hace unos años es una sola empresa y hay un programador, un solo señor, que programa el 52% de las pantallas de la República Argentina. Ah, tremendo, tremendo. Pero pues es un dato. Sí, ese es el dato. Claro, sería como el Clarín del cine, básicamente. Ojo que si tiene acciones en Clarín, no lo sé. Por ahí todo tenga que ver, ¿no? No quiero especular tanto. Hasta ahí no sé, pero es una empresa obviamente con terminal fuera del país, que muchas veces incluso las indicaciones de programación básicamente llegan de fuera del país con la grilla de estrenos de lo que viene de afuera. Y en el caso nuestro, en concreto, una película que no estaba en la agenda que se maneja en la distribución, que se llama Competitive, que es una agenda donde las distribuidoras van volcando, las grandes, las medianas y las pequeñas, lo que van a ir estrenando. Nosotros teníamos ahí nuestra película ya puesta en esta fecha desde hace 4 meses, 3 meses por lo menos, y hace 2 semanas y media apareció de pronto la película esta de La Casa Winchester, que no estaba pensada, que es como una película de género también, esta película con Helen Mirren sobre esta casa tan rara que mandó construir la hija del creador del rifle Winchester. Mira, no tenía idea de la película. Y esa, porque se estrenó así, llegó medio de pronto, y esa película terminó de desalojar lo que por ahí podíamos tener como posibilidad, o esperábamos tener como posibilidad, y nos quedamos con una salida bastante mediocre, por decirlo de alguna manera, donde mucha gente tiene que buscar la película o pensar en moverse por más de media ciudad para ir al cine, ese tipo de cosas que obviamente terminan cuando vos salís y en el shopping más cerca de tu casa no está, bueno, lo dudás y vas al fin de semana que viene, el fin de semana que viene ya no está. Entonces, claro, eso sí. El lado más cruel. Este es el lado más cruel. Por el otro lado, contento porque yo estoy feliz con la película y con que la película esté rodando, así que vamos a dar batalla. Te preguntaba ahí cuando había llegado, ¿no? Más o menos la cantidad de meses de laburo que, claro, o sea, al no estar metido en el mundo
de lo que es el trabajo de edición y de montaje, claro, fueron muchos meses de laburo. Y bueno, imagino que también ya el hecho de llegar a esta instancia, bueno, es una celebración, ¿no? Haber concretado todos estos pasos. Sí, es que cualquier película tiene un ciclo desde la organización, desde la creación, el armado de la escritura del guión, etcétera. De calcular, imagino, los montos de montaje. Bueno, vamos a grabar a tal lado. Bueno, necesito que sea un día en este lugar y no puedo alquilar dos, o sea, tiene que ser todo hoy. Eso, hasta que empezás a preparar los planes de rodaje ya en concreto y eso termina... Es muy raro que una película tenga menos de un ciclo completo de 2 años y medio, 3 años. Entonces por eso es mucho tiempo. Impresionante, sí. Mucho tiempo hasta que llegas a la pantalla. Y contanos un poquito... vos no sos un improvisado del cine, eso no. Es evidente, eso es evidente. No. Digo, trabajo en esto. Viendo la película uno se da cuenta que no sos ningún improvisado, que no hay fisuras en esto. Pero también trabajás de productor. Contanos un poquito cómo llegaste vos al mundo del cine y el narrar historias con una cámara. Yo de chico leo literatura desde muy chico. En general mucha literatura fantástica, después fui agregando todo el resto de las cosas y siempre pensé en ser escritor, escribir poesía. Mira vos. Por ahí en algún momento pensé en la música porque el rock nacional también me encantaba, o el jazz. Lo poético, ¿no? Sí, iba por ese lado y después entró, yo tengo 59 años, entró la política en mi vida, después vino el exilio. Entonces... la viviste toda. Sí, pues todo lo que le toca a alguien de esta de mi generación, más o menos inquieto. Y el cine siempre estuvo y terminó decantando como por la totalidad. Me interesa la literatura, me interesa la música, el cómic, la pintura. Bueno, todo cine, en el cine totaliza. Claro. Y el cine me encantaba, era una actividad complicada de hacer en aquella época. Y cuando... No menos complicada hoy también. Sí, pero está mucho más democratizada. Hoy hay muchísimo más acceso, afortunadamente, a todas las herramientas y a los caminos para ver cine de muchas maneras, más o menos profesionales, pero hay muchas formas. Y finalmente empecé a meterme y en algún momento elegí la profesión por decantación. Empecé a producir mis propias cosas, porque siempre tuve un espíritu muy independiente. Y... alguna vez fui manager de rock también, de grupos de rock. Manager de rock. Mirá, también. ¿Bandas que puedas decir que...? Sí, trabajé 5 años con Lito Nevia, hice giras con Baglietto y Fito Páez, y Alejandro del Prado, y Silvina Garré. Y... ¿Conocés como Conozco la mucho una persona con inquietudes. Conozco mucho esa actividad y entonces me metí en la producción porque terminó siendo mi profesión. Pues claro. Vivo de la producción y cada vez que puedo organizo o armo un proyecto propio. En este caso fue el caso de Necronomicon. ¿Y qué sería, a ver, para quien nos esté escuchando con más detalle, qué es producción? Porque muchas veces se habla, son productores, pero ¿cuál sería el trabajo netamente de un productor? Producción es muchas veces pensar el proyecto o tener los oídos atentos a los proyectos que están cerca o que te van trayendo, o alguien que sabes que está con tal guión. Organizar una forma, un camino crítico de ese proyecto que es apenas un guión o una novela que te gustó y que viste al autor y que mandaste a hacer una adaptación, y organizarle un camino crítico que es hacer toda una presentación al Instituto de Cine para acceder a los créditos y subsidios, salir a buscar más dinero por fuera porque nunca alcanza, muchísimo, financiar, poner dinero muchas veces de propio. Armar esa rueda virtuosa para que pueda girar y que la película pueda realizarse. Por eso es mucho tiempo. Es un trabajo chino, digamos, que le dicen, como quien diría. y en eso, ¿cómo fuiste vos ingresando en la parte de, digamos, cómo articulás tu parte de contar historias? Porque, a ver, quiero decirlo esto y explayarlo bien para que se entienda por qué nos interesa, más allá de la temática de libros que tiene la película que acabas de estrenar, sino la idea de qué es narrar. Porque como nuestro programa de literatura, digamos, narrar, en cine, narra la cámara. Sí, pero bueno, uno... Digo, no quiero hacer un enorme el tema, pero... No, pero uno aprende a contar con esas herramientas. Uno cuenta primero
en el papel, y uno aprende que había una vez un señor que iba a tal lugar en tal época y a tal señor le pasaban tal cosa, y eso ya es la premisa y el primer acto de una película. Claro. Que es el establecimiento del lugar, quién es el personaje, dónde sucede y qué le va a pasar, y de qué modo, si uno va a la teoría del héroe después, de qué modo le cae el llamado de la aventura para después tratar de atravesar el primer umbral, por decirlo de algún modo. Excelente. Y seguimos acá en El Sonido y la Furia por FM La Tribu 88.7, por si estás moviendo la perilla, ¿no? Y sintonizando al azar, haciendo zapping en la radio. Qué cosa vieja, ¿no? Ya no sucede eso. Sí. Y llegas al 88.7 y te encontrás con esta gente hablando de literatura. Bueno, sí, somos nosotros. Y podés mandarnos mensajes al 1167103758, que es el WhatsApp de la radio de aquí, de La Tribu. Y podés comunicarte, preguntarnos, hacer lo que quieras y decir, bueno, no hacer lo que quieras por ahí, porque no te podemos mandar una docena de pizza. No sé, empanadas ni una pizza. No tenemos ni para nosotros. No, por el momento no. Pero sí podés llamarnos podés mandarlas, eso sí podés hacer. Claro, podés mandarnos una media docenita de empanadas, estaría muy bien. Al 1167103758 es el WhatsApp de aquí, de La Tribu. Y seguimos con Marcelo Yapses, que está en nuestros estudios. ¿Y esta cortina vos te la dejaste pasar así desapercibida? No. Es para Noviandro, hoy hecha versión jazz. No, ¿en serio? No me di cuenta. Sí. Con Brad Meldau. Mira vos. Un día vamos a traer las versiones de Richard Cheese. Ah, claro. Las versiones de Richard Cheese son brillantes. Sí. Las versiones de Richard Cheese son lo más que hay. Creo que era lo mejor que salió en el 2000. Creo que los 2000 dejaron eso. Sí, ¿qué dejaron? A Richard Cheese haciendo versiones lounge y jazz de los rockeros. Pero bueno, te decía que tenemos a Marcelo Yapses acá, que hace poquito estrenó su película este jueves pasado, es más, Necronomicon, el libro del infierno, basada en una leyenda de Lovecraft. Vamos a hacerte hablar. Hola Marcelo, de vuelta, ¿no? Porque se fue y volvió. Claro, se fue y volvió. Quiero que nos cuentes un poquito en qué basa la película. Yo sé que lo contaste millones de veces, pero bueno, para eso estamos. Para la gente que todavía no ha ido a verla. Lovecraft nace en 1890, muere en 1937. Listo, Google a pleno. En Rhode Island, en Providence, y bastante cerca de la zona donde de alguna manera se desarrolló Poe, y bastante cerca de donde se desarrolla Stephen King. Paradójicamente, están bastante cerca, están en el área los tres. Lovecraft... lo que no parece una coincidencia. Tal vez no lo sea. Lovecraft escribió entre 1929 y 1937, cuando él falleció, una serie de relatos que se conocen un poco como el ciclo de los mitos de Cthulhu, que es una cosmogonía particular que Lovecraft desarrolla alrededor de la base de que hubo hace miles de años unos dioses antiguos, entidades cósmicas, que gobernaron el universo y gobernaron la Tierra, que fueron expulsados por los dioses primordiales, y que con el pasar de los eones el hombre fue apareciendo en la Tierra. No, aparte la palabra es eones. Exactamente, porque es una palabra Lovecraftiana. Sí, y aparte uno cuando empieza a leer estas cosas empieza a utilizar, buscar, claro, y a buscar la palabra eones, y después la otra palabra también, que es... las construcciones no euclidianas. Exactamente. Y una geometría que supera a Euclides, que es el creador de la geometría clásica. Entonces, en esa cosmogonía, Lovecraft organiza contemporáneamente el derrotero de esa cosmogonía en un libro que él establece, escrito en el año 700 y algo después de Cristo, escrito por un árabe que se vuelve loco escribiendo ese libro, que es el árabe Abdul al-Asred, un árabe de Yemen, y ese libro, Necronomicon, en realidad su título original en árabe, Lovecraft lo denomina Al-Asif, y dice que Al-Asif es, traducido literalmente del árabe, significa el rumor de los insectos por la noche, porque es el sonido de los demonios que producen cuando se acercan. Traducido al griego se transformó en Necronomicon, y con ese mismo título llega una traducción al latín, que Lovecraft en sus relatos dice que de los pocos ejemplares sobrevivientes del libro maldito, uno de ellos, una traducción al latín precisamente, que había realizado un tal Olaus Wormius,
está en la biblioteca. Él dice la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Exactamente, con esas palabras. De la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, como la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires no es una biblioteca relevante, y como durante 18 años Jorge Luis Borges fue director de la Biblioteca Nacional, y Borges, afín a la literatura de Lovecraft, generó una leyenda urbana en la cual él catalogó el libro, le hizo la ficha al Necronomicon, y entonces generó esta situación donde la biblioteca pasó a ser la Biblioteca Nacional, y el sitio donde está el Necronomicon, a través de Borges, pasó a ser la Biblioteca Nacional, que estuvo mucho tiempo en la calle México, al 400 o 500, si no recuerdo mal, en San Telmo, y desde los años 60 se sabía que iba a pasar a un edificio nuevo que estaba diseñando el arquitecto Clorindo Testa junto a otros arquitectos, en La Recoleta, donde está emplazado actualmente. Ese proyecto tardó 30 años en terminar y ser efectivo y ser inaugurado, y se inauguró en 1992, 1994, por ahí, durante la presencia de nuestro querido amigo Carlos Saúl. Nos tocamos todos. Y allí se inauguró, y nosotros tomamos ese punto de partida. Lovecraft nos lega un Necronomicon en Buenos Aires, Borges establece que ese Necronomicon está en la Biblioteca Nacional, y suponemos que en algún momento Borges organizó y dejó organizado, antes de su muerte, el traslado de ese y otros libros prohibidos a los sótanos de la Biblioteca Nacional, que está ahora en Recoleta. Una hermosura el recorrido. No, pero aparte es absolutamente literario, mítico, es leyenda tras leyenda, ¿no? Es rumor tras rumor. Uh-huh. Y además es eso, es un dato que se conoce, pero por alguna razón no tuvo para mí la entidad que debió haber tenido. Hay un Necronomicon en Buenos Aires, Lovecraft lo escribió a finales de los años 20, principios de los años 30, Lovecraft determinó que un ejemplar del Necronomicon estaba en esta ciudad. Y sin embargo, nosotros durante muchísimos años pasamos esa leyenda un poco por el costado, sí. Bueno, ahora por lo menos nosotros establecemos una primera especulación de qué es lo que sucedió con el libro, por qué está en la biblioteca y qué sucede con él. Claro, y en ese punto es casi increíble pensar que no se haya dicho demasiado sobre ese tema. Es muy particular. Que no se haya escrito, por habiendo lo menos. Una tradición tan grande de literatura fantástica en Argentina, habiendo muchos escritores que conocen a Lovecraft acá, habiendo tanto cómic y tanta historieta argentina que ha bordeado el terror, que han ilustrado a Lovecraft, desde Alberto Breccia, Lalia, Salvador Sanz mismo, muchos autores que lo han ilustrado, y sin embargo no ha habido un relato a partir de este dato concreto y absolutamente legítimo, porque es Lovecraft quien dice que hay un ejemplar en Buenos Aires. Acá. ¿No? Tal vez él lo habrá hecho como diciendo en un lugar, ¿no? Lejos. Por eso con Saracino y Romero, que hicieron el guión, establecimos en el libro que salió junto con la película, un libro que editó Editorial Utopía, establecimos una serie de relatos en ese libro que tiene además todas las ilustraciones y diseños de la película, de Sanz y de Requena. Establecimos como una serie de especulaciones de cómo es que ese libro llega, desde esa traducción al latín, termina llegando a Buenos Aires, en qué momento llega, cómo termina en las manos de Borges, y cómo Borges hace qué le pasa a Borges por leerlo. ¿Qué le pasa a Borges? Eso es brillante. Y vamos a seguir. Y volvemos después de esta marcha pesada. Sí, pasaron dura. Los 4 gordos en fila por adentro del estudio. Bárbaro, los gordos de Crowbar. Sí, y vos sabés que acabo de tirar, yo anteriormente dije, ¿no? Me pasan los gliptodontes, ¿no? Porque hay un dato en la película, en Necronomicon, el libro del infierno, y estamos acá con Marcelo Yapses hablando de ella justamente, donde se revela que la Biblioteca Nacional, donde está hoy mismo emplazada, representa a un gliptodonte, que es un animal mamífero prehistórico, digamos así, parecido a la mulita, pero gigante. Es una figura en la que se inspiró Clorindo Testa para la estructura de la biblioteca. Lo cual no deja de ser llamativo, ¿no? Decir, mirá el bicho que le llamó la atención. Clorindo Testa era un personaje bastante particular, y su mirada sobre la arquitectura es muy especial. El edificio
tanto por fuera como por dentro, es muy especial, tiene recovecos, formas de la estructura, los propios sótanos, es bastante laberíntico. Y vos sabés que en ese punto me parece que está muy conectado, no me parece, no, es evidente que se conectó a propósito esa visión del arquitecto con la película, porque hay algo de él ir encontrando, de ir buscando, ¿no? De esto laberíntico borgiano, ¿no? Que a la vez en un ambiente como de Lovecraft. La película está ambientada, cuento un poquito, la gente, hay lluvia todo el tiempo, lluvia todo el tiempo, es una tormenta constante, los celulares no andan, digamos, es un mundo, es un Buenos Aires, una Buenos Aires como casi apocalíptica en ese punto, que algo está por pasar todo el tiempo, y el pantano donde está construida la ciudad empieza a subir. Ese es el punto, de ahí se rompe una pared donde no se sabe qué tipo de libros hay en la biblioteca, y ahí empieza, digamos, la aventura, por decirlo así. Decir aventura es decirlo como alegre, y no es nada alegre lo que pasa. No, es que es una búsqueda, como en casi toda la literatura de Lovecraft, que siempre hay un personaje un tanto ajeno a los misterios profundos que se van a ir develando, y que por una u otra razón, más o menos no deliberada, es decir, con cierto grado de casualidad, va entrando en una zona que no le corresponde, que no le pertenece, se va transformando y va haciendo como una búsqueda que lo va llevando cada vez hasta zonas más oscuras, como un descenso a los infiernos, cada vez más peligroso y más ruinoso. Y esa es la estructura un poco sobre la que quisimos armar el relato de la película, que es como, digamos, la película no se basa en ningún relato específico de Lovecraft, pero se basa en una forma en la que Lovecraft organizaba, en un estilo, en un sentido de cierta melancolía, de cierto misterio, de cierta decrepitud de las cosas, que tiene que ver con buena parte de la literatura de Lovecraft. Y en ese punto también, ¿cómo hay una decisión que, bueno, cuando estuvimos hablando con algunos del elenco, decían que les parecía a todos un acierto que no hayas hecho, no porque no lo pudieras hacer, sino que no hayas hecho el guión vos? Como director, claro. Siento que vos sos un conocedor de Lovecraft increíble, que tiene toda la data, que podés dar clases de Lovecraft si quisieras, sí, bueno. Pero porque tenés un estudio importante sobre ello, porque soy un fan de eso, porque me gusta, porque me ha atravesado mi vida y lo he leído durante 40 años, una y otra vez, he vuelto a leer Poe y he vuelto a leer Lovecraft, porque son lecturas que me reaniman, que me sirven, que me gustan, y que no pierden vigencia para mí cada vez que uno vuelve sobre ellas, sobre todo algunos de los relatos de Lovecraft. Pero yo tenía claro la historia que quería contar y prefería transmitir esa idea central, y que hubiera otras manos, otras cabezas que pudieran pensarla y organizarla, y que sobre todo fueran de una generación diferente a la mía, que fueran más jóvenes y que tuvieran entonces como una lectura más ayornada, diferente, más desprejuiciada inclusive, porque yo de algún modo me quedaba con la supervisión general, porque, digamos, ahí está la idea, después está esa segunda escritura que es el guión, esa tercera escritura que es la realización, y la cuarta escritura definitiva que es la del montaje. Claro, y yo sobre la realización iba a estar a full, y también iba a estar sobre el montaje, entonces prefería que hubiera una escritura primera o a partir de la idea en el guión, que pudieran desarrollar, en este caso Saraceno y Romero, que tienen mucho que ver con el género, que son muy talentosos, y que sobre todo tienen 20 años menos que yo, y podían mirar Lovecraft y entrarle a ese mundo desde otra visión que obviamente iba a enriquecer la mía. Es algo que no le suele pasar a los escritores, digamos, a menos que trabajen con el editor, pero no en esos mundos de hacer una historia entre muchos, ¿no? Sí. Pasa mucho esto del director-autor, claro. que hace todo, y yo siempre prefiero trabajar con otros, y en este caso en particular además prefería como soltar, que me trajeran algo armado y en todo caso opinar, volver a entregarlo, y que fueran avanzando esas versiones en otras manos, y la verdad que a mi juicio, a mi gusto, resultó fructífero, resultó alentador, fue mucho más rico y creativo, yo me divertí mucho más,
y la pasé mejor. Es el trabajo de Lovecraft. Claro. Lovecraft largaba sus historias y otros las escribían y se las mandaban a él, digamos. Exactamente. Hay más historias de Lovecraft y alguien y otro por una u otra razón que las propias que escribió Lovecraft. Claro, totalmente. Y en ese trabajo de escribir quedó una película muy interesante, que es lo que después quiero que hablemos un poquito de cuál es el rol del director. ¿Sí? De la visión del director y cómo narra un director, más que el guionista, porque bueno, hoy te tenemos a vos. Sí, perfecto. El guionista ya lo tuvimos también. Ya tuvimos al guionista, bueno, hablamos de otra cosa. Estaba en pleno trabajo y todavía estaba ahí, y no podía decir mucho. El sonido y la furia. Libros, cine, música, cultura, invitados y mucho rock. Un programa no solo literario. Y continuamos aquí en el sonido y la furia, ya entrando en la recta final, podríamos decir. Igual ya tenemos que queda, pero bueno. Sí. Seguimos aquí charlando con Marcelo Yapses. Sí, y lo tenemos también presentando su... Es raro, porque ahora vamos a seguir presentando su película. Claro. ¿No? Película, Necronomicon, el libro del infierno, basado en el universo de Lovecraft, y sumando su historia a lo que son los mitos de Lovecraft, ¿no? No en este caso de Cthulhu exactamente, o Tulu, sino más que nada sobre el libro maldito. Y lo vemos muy entretenido, antes de que lo dejemos hablar, leyendo los libros que hemos traído para decorar el momento. Y entre esos libros está El Rey Amarillo de Chambers, en el que se basa, digamos, en el que se habla de un libro que vuelve loco a la gente y que aparece en varios cuentos. Y ese libro como que va mechándose, ¿no? En varias historias que va contando Chambers, un autor anterior y casi contemporáneo de Lovecraft en ese punto, donde obviamente Lovecraft de alguna manera se nutre de ahí, ¿no? Absolutamente, siempre lo dijo, en el horror supernatural, el horror sobrenatural en la literatura, el ensayo que escribe Lovecraft sobre cómo hacer historias de terror, lo menciona, queda claro que lo menciona como una influencia directa para el Necronomicon que él crea para su propia cosmogonía, Rey en Amarillo, que es un libro que atraviesa una serie de 10 cuentos donde el libro prácticamente en realidad no aparece, es como mencionado, tiene alguna influencia en los personajes, los cuentos no tienen que ver entre sí, pero de uno u otro modo ese libro aparece, está vinculándolos, y sobre todo hay uno que se llama El Signo Amarillo, que es uno de los, para mí es el mejor cuento del libro, es un cuento fascinante, aterrador, donde el libro, digamos, aquello que el libro corrompe aparece como más claramente. Sí, totalmente. Y en ese punto vuelven a esta idea de la maldición sobre los libros. Sí. ¿No? Y es una idea, digamos, más general, esto de que un libro que sea maldito por las normas comunes y que se busque su destrucción. ¿No? Bueno, eso es como un ciclo que por alguna, digamos, los libros desde el incendio de la Biblioteca de Alejandría siempre están como acechados, hay libros que fueron prohibidos desde el comienzo de la historia de la imprenta, y no por casualidad es la metáfora que Bradbury utiliza en Fahrenheit 451 para mencionar lo que sería, digamos, el fascismo de la nueva era, en donde en un mundo futuro los bomberos ya no se dedican a apagar incendios, sino a generarlos para quemar libros. Claro, que buscan quemar libros. Exactamente. ¿No? Y la idea de la prohibición de un conocimiento para resguardar el establecido. Sí, bueno, por eso siempre cuando uno recuerda que en la época de la dictadura se prohibió un libro de física que se llamaba La Cuba Electrolítica,
por suponer que hablaba de Cuba y de la revolución socialista. Esto es famoso, estaba en las listas negras de libros prohibidos, igual que la teoría de los conjuntos, porque cuando salió aquello en los años 70, salió la teoría de los conjuntos, esto de que un conjunto y otro, hay una zona de superposición que genera una suma y esa suma crece y a su vez multiplica, era como una teoría política del crecimiento de las masas que terminaba siendo perniciosa y asociaban la teoría de los conjuntos a una lectura marxista de la historia y a una cuestión subversiva y peligrosa. Sí, de hecho, en el año... El 30 de agosto de 1980, vos te voy a buscar el dato porque ocurrió, se quemaron libros en Sarandí del Centro Editorial de América Latina, ¿no? Se quemaron miles de libros del Centro Editorial de América Latina. Una cosa fue una de las quemas más tremendas. Más incluso casi abiertas que hubo. Literalmente abiertas, o sea, fue en un lugar así... Y en esto, vos sabés que, volviendo un poco a la idea de los libros y de cómo se narra esta historia, porque es una historia sobre libros, esto es de libros que hablan de libros, ¿no? Y inspiradas en libros. Absolutamente. Además, ¿no? Hay algo que me llamó mucho la atención de la película, es que hay algo de la simetría muy bien logrado, me pareció. Digamos, ya mirando el trabajo tuyo, ¿no? De dirección, ¿no? Lo que es planos, formas de narrar, donde ves la cámara puesta en unos decorados circulares que adentro tienen otros círculos que en el plano se van, ¿no? Y el autor pasa por atrás y pareciera que en algún punto de la película todo el tiempo se podría dividir a la mitad. Sí, pues ¿no? Hay una búsqueda de eso. Hay una búsqueda de cierta simetría, porque esa simetría genera como una sensación de algo que se mira en un espejo. La sensación de eso que se mira en el espejo de alguna manera remite a Borges o a Alicia, y eso, que también es literatura, en algún modo genera algo que tiene que ver con el laberinto, que era una imagen que estaba buscada permanentemente en la película. De hecho, en el guión original tenía una escena en donde notábamos que el sótano de la biblioteca en realidad estaba como contenido en un laberinto mucho mayor, que era como inabarcable, que era infinito, casi como la biblioteca de Babel de Borges. Pero bueno, fue muy complejo después tratar de armarlo, realizarlo. Quedó como apenas esbozado en una cosa de repetición de esos pasillos interminables con libros, pero sí hay algo en esto de establecer como una cosa equilibrada en el cuadro, casi de simetría, de cierta geometría que se repitiera. E incluso en el relato, esta cosa de que comienza de un modo para que termine de otro, genere un ciclo, que a su vez genere un ciclo nuevo. Esto también tiene una cosa de la continuidad del espejo, tiene que ver con de la imagen que nunca termina de reflejarse, el juego que hace Velázquez en Las Meninas. Claro que sí. ¿No? Y esta idea de la heredad, ¿no? El que uno toma el rol que del mira otro. algo que fue mirado y que a su vez va a ser mirado y que otro mira y así sucesivamente. Y así al infinito. Claro. Bueno, entonces estamos hablando de que narrás algo que tiene que ver con toda la literatura que... Por lo menos comparte la literatura fantástica que a mí más me interesa, que tiene que ver con los terrores originales, con esta cosa de lo siniestro. Por eso que yo creo que no se lo menciona muchas veces, pero para mí El Orla, un cuento de Maupassant, maravilloso, para mí funciona casi también como parte de los predecesores de los ciclos de los mitos de Cthulhu o de la forma de escritura de Lovecraft. Bueno. Seguimos acá en El Sonido de la Furia. Puede comunicarse al 1167103758, que es nuestro WhatsApp, 1167103758, con Marcelo Yapses, hablando y terminando ya nuestra charla sobre Necronomicon, el libro del infierno. Y entre las tramas, Marcelo, me había quedado la pregunta ahí atragantada en la garganta, justamente, no se puede atragantar en otro lado, me imagino. Que era más que nada, ¿cómo ves esto de... La película la relacionamos, y esta idea del Necronomicon la relacionamos con
un poco otra vez con Borges en esta idea de Tlön Orbis Tertius, la ficción que modifica la realidad, ¿no? Y que va ingresando y va capturando la realidad, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tu película funcionando en ese sistema? Y luego, claro, funcionando en ese sistema, claramente. Yo creo que en ese sentido lo central de la película, que es creo que lo más original, es que la película sucede en Buenos Aires y tiene una razón de ser que sucede en Buenos Aires, y por lo tanto Buenos Aires es protagonista de la película y los personajes tienen nombres y apellidos de esta ciudad y las cosas suceden deliberadamente en esta ciudad. No se trata de eludir hacer una cosa generalista de que hay en un lugar en algún tiempo y bueno, y los personajes hablan más... O solo por gusto de localidad, ¿no? No, están en Buenos Aires por una razón concreta. Hay un lugar concreto que es la Biblioteca Nacional y creo que eso define un poco con mayor certeza la inquietud, el miedo, el camino hacia lo desconocido, hacia lo otro, hacia el terror. Porque en general lo que suele dar mucho miedo o inquietud es esa sensación de que lo cotidiano se transforma y que en lo cotidiano vive otra cosa. Ese cuento, esa historia famosa, ese cliché de que uno se levanta por la mañana, viene su mujer a saludarlo y de pronto nota en su mujer una otra edad. Es la misma, pero ya no es. Y está convencido que se ha convertido en otra cosa, ajena a uno. Y eso es algo tremendamente siniestro que genera mucho miedo. Yo creo que algo de eso es lo que tratamos nosotros de poner en la película, en Necronomicon, de generarle esa inquietud que tiene que ver con la lluvia, ¿no? Tiene que ver con la lluvia, con ese meterse dentro, con esa cosa pegajosa, que todo pertenece al universo lovecraftiano, y con esta cosa un poco shakespeariana, grave en los textos, en la forma de moverse de los personajes, que por otra parte es una directora de una biblioteca nacional, un bibliotecario, un librero, gente acostumbrada a moverse entre los dones de la palabra, y entonces utiliza esos dones y tiene como un aire en medio Vincent Price, la forma de moverse y manejarse de los personajes, que era algo deliberado, buscado y que es algo que a mí me encanta. Stop.